Estamos en el tema 3, que lo que vamos a ver va a ser lo que estamos viendo es la lógica cableada y el control de potencia. Lo que vamos a estudiar, o lo que estamos estudiando, son los circuitos con contactos, ¿no? Un primer escalón, una primera manera de automatizar, que es mediante conexiones cableadas, mediante relés, mediante contactores. Los contactores, lo que es la parte de fuerza, va a ser común a cuando veamos la parte de autómatas, porque eso no va a cambiar, o va a cambiar muy poco. Y lo que realmente vamos a trabajar en las diferentes unidades son las diferentes maneras de conseguir un circuito de mando que me controle la parte de la fuerza, ¿no? Que me consiga conectar un motor, desconectarlo en unas determinadas condiciones. Motor, o una batería de condensadores, o una iluminación, o bueno, lo que vayamos a tener. Unas resistencias de caldeo, circuito de fuerza, vamos a ver principalmente motores, pero vamos a tener más cosas, ¿no? Aparte de motores, no son solo motores. Entonces, para ello, el otro día hemos empezado a ver la parte del diseño de los circuitos de mando, ¿vale? Que era esta parte que teníamos aquí, de las 5 funciones que decíamos que tenían los contactos, ¿vale? Ya hemos hablado de marcha, que hacíamos normalmente con un contacto abierto, el paro, que hacíamos normalmente con un contacto normalmente cerrado, la marcha era el contacto que me cerraba el circuito poniendo en tensión el receptor, haciendo que circulase corriente por él. El paro hacía lo contrario, cortaba la corriente que estaba circulando por el receptor. La realimentación, que lo que hacía en el circuito era mantener la circulación de corriente más allá de la pulsación de marcha. Una vez que desaparece, ese contacto es el que se encarga de llevar corriente al receptor para mantenerlo funcionando. Ya visteis en alguna práctica cuando dabais al pulsador y el relé no se quedaban funcionando, lo primero que os decía yo era mirar la realimentación. ¿Por qué? Porque la realimentación es el contacto que tiene esa función específica de mantener funcionando el circuito. Si yo suelto y no se mantiene funcionando es porque el que me falla es ese contacto. Normalmente lo que falla en el contacto es que me he olvidado de hacer una de las dos conexiones, con lo cual la corriente no puede pasar por él y no cumple su función. Y luego habíamos visto también lo que era la dependencia y la incompatibilidad. Dependencia era cuando poníamos un contacto abierto de un receptor en serie con otro para impedir que funcionase si no estaba funcionando el primero, con lo cual el segundo quedaba su funcionamiento completamente ligado al funcionamiento del primero, ¿vale? No podía funcionar si el primero no estaba funcionando. Y luego la incompatibilidad, que era cuando cruzábamos contactos cerrados de dos receptores para hacer que un receptor no pueda funcionar si previamente está funcionando otro. Viene a ser como lo contrario de la dependencia, ¿no? Eso se hace mucho con los motores, os decía, es este ejemplo que tenéis aquí. Cuando tengo una inversión de giro o cuando tengo un estría triángulo, por ejemplo, también se hace, porque son dos circuitos donde en el circuito de fuerza, si conecto los dos contactores a la vez, puedo hacer un cortocircuito por la fuerza. Entonces, para evitar ese cortocircuito, hago esta parte de aquí, que es el enclavamiento eléctrico, esos dos contactos cerrados en serie con el contrario, y luego en el esquema ponemos este símbolo de aquí, que significa que pongo un enclavamiento mecánico. Eso es una pieza de plástico que normalmente viene a medida de cada fabricante para sus contactores, que se pone entre los dos y hace que si uno está funcionando, mecánicamente está impidiendo que el otro funcione. Aunque yo le meta corriente, mecánicamente la bobina del otro no se va a poder mover y los contactos no se van a poder mover. Con lo cual lo bloqueo de alguna manera. Ese bloqueo mecánico, esa incompatibilidad mecánica, se representa por una ley discontinua y ese triángulo con el vértice hacia abajo. Te hace falta igual. Se hacen las dos cosas simultáneamente. En general, utilizamos siempre el principio de seguridad redundante, ¿no? Siempre que tenemos cualquier circuito de mando o lo que se llama seguridad de máquinas, ¿no? Cuando ya estamos analizando una máquina globalmente, sus resguardos, sus medidas de seguridad, suelo repetir las medidas de seguridad normalmente. 2 veces, 3 veces, depende de lo crítica que sea la máquina, a veces incluso hasta 4 veces puedo poner 4 medidas de seguridad. De esa manera, si me falla una, tengo otra medida de seguridad, otras 2, otras 3 que me aseguran que no va a ocurrir nada inseguro en la máquina. Veremos, por ejemplo, cuando utilicemos el autómata, que yo os voy a mandar, bueno, esto es un tema controvertido, no todo el mundo lo ve igual, pero yo os voy a mandar poner en el autómata los contactos abiertos, por ejemplo, de un final de carrera. Si es un final de carrera, un térmico, por ejemplo, ¿no? El caso más típico, el térmico que protege al motor. Yo quiero que ese térmico, cuando dispare,
me pare el motor de manera incondicional, para que no se recaliente, para que no se queme, etcétera. Yo lo que voy a hacer es, de los dos contactos auxiliares que tiene, uno es abierto y otro cerrado, el abierto lo voy a meter a la entrada del PLC, a la entrada del autómata, y el cerrado lo voy a poner por cableado cortando corriente al contactor del motor. De esa manera me aseguro que aunque yo programase mal el autómata, el contacto cableado cumple su función de seguridad cortando la corriente al motor. Con una seta, por ejemplo, de parada de emergencia, exactamente lo mismo. Hoy en día, si una instalación es un poco más compleja o es, por ejemplo, una máquina elevadora, un puente grúa, este tipo de instalaciones, se utilizan lo que se llaman bloques de seguridad, que al final lo que me hacen es eso. Meto más de un contacto en un relé que me asegura que si queda sin alimentación va a dejar de alimentar el PLC y no va a poder funcionar las salidas. Bueno, se hace también en cableado, son unos bloques, normalmente en un PLC los vais a distinguir porque están pintados de amarillo y en lo que son los relés de seguridad suelen estar en amarillo o en rojo cuando son cableados, o amarillo y rojo simultáneamente. Son bastante cantosos en un cuadro, se hacen así ya para que se vea y esté claro cuál es la función de seguridad. La seguridad redundante es muy típica, la vais a ver mucho. Bueno, y pasaríamos, una vez que conocemos las funciones, a cómo se puede diseñar, por ejemplo, un funcionamiento. Tenemos un primer ejemplo aquí, resuelto en este caso, que es el del usillo, ¿vale? Que es el que vamos a ver brevemente. Antes de eso, un comentario sobre los contactores y los relés, que no lo hicimos todavía, lo vamos a hacer más adelante en la unidad a nivel teórico, pero para que tengáis una primera idea. Bueno, relés y componentes en general. Esto está hecho a mano alzada, así un poco chapucillas, pero para entendernos. Bueno, el otro día salió una pregunta por aquí, que por cierto ahora no está. Me preguntaban cuál es la diferencia entre estos símbolos que tengo por aquí, ¿no? Yo aquí tengo, por ejemplo, en este contacto abierto tengo este símbolo de aquí, ¿vale? Y por ejemplo en este tengo ese símbolo de ahí, ¿vale? Y la pregunta era, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es la siguiente. Los símbolos en la norma UNE, o cuando yo hago una representación simbólica a partir de la norma UNE, lo que intentamos es representar los componentes de una manera muy simplificada, para que se puedan hacer esquemas de una manera fácil. Se trata de facilitar la documentación de las instalaciones. Pensad por un momento que si yo tuviese que dibujar de manera real como son en realidad los componentes, pues sería una locura, ¿no? Hacer un plano sería interminable. Hoy en día con los programas de CAD pues tampoco, porque bueno, me bajaría del fabricante en DXF las siluetas de los componentes con sus bornes. Lo que pasa que luego para poder cablearlos como están de manera real, el galimatías de líneas que habría en un plano sería imposible de descifrar, sería muy poco práctico para hacer un mantenimiento. Entonces lo que se hace es una representación simbólica donde yo represento los componentes de manera separada, es decir, en un relé puedo tener en una parte del circuito la bobina y en otra parte del circuito los contactos. Y los contactos los puedo tener separados, aunque físicamente sea todo un bloque y esté todo junto, ¿no? En el mismo sitio. Para hacer esa representación y que tenga sentido, lo que se hace es que a todas las partes de un componente se les da el mismo nombre. Todo lo que se llama K1A, ya hemos visto en los esquemas, es parte del relé K1A. La bobina, los contactos. Puedo encontrar un contacto en el mismo plano, en la misma hoja donde está la bobina, o lo puedo encontrar 3 hojas más allá en un proyecto grande. Por eso, no sé si os fijasteis en los esquemas que aparecen unos números debajo de la marca de K1A, de la marca del contacto, que muchos ponía 1.2 o 1.3. Ese 1.2 me indica que la bobina que corresponde con ese contacto está en la columna 1, en la columna 2 del plano número 1. Teníamos solo un plano. Eso es lo que se llaman referencias cruzadas. En la bobina también debajo, no sé si os fijasteis, había una cruz donde ponía NO, NC y ponía una serie de numeraciones similares. Es lo mismo, me indica en qué planos o en qué hojas y en qué columna tengo los contactos abiertos y cerrados de ese relé. Se llaman referencias cruzadas. Eso me permite localizar los componentes que se han dibujado separados, poder localizarlos rápidamente. En una hoja no tiene ninguna ciencia, pero si tengo un proyecto con, no sé, 30 hojas para el mismo plano, que sucedía cuando había instalaciones que eran 100% cableadas, sin autómatas, teníais planos y planos y planos, pasabais a lo mejor 20 hojas de un mismo plano, de un mismo circuito de mando.
Bueno, entonces, estamos dibujando los componentes de manera simplificada, los estamos dibujando por separado. Y, además, lo que vamos a añadir es que intento dibujarlos de una manera que me recuerde, o que pueda ser fácil de recordar, su principio de funcionamiento. Es decir, vamos a dibujarlo, aunque de manera simbólica, con algo que me sirva a mí para poder recordar. Hay unos símbolos que están más logrados y otros menos. Los hay que no se parecen en nada a la realidad y otros que, bueno, me recuerdan o me pueden dar una idea de cómo funciona. Por ejemplo, tenéis este símbolo de aquí. Si yo dibujo, por ejemplo, esto, ese es el símbolo de un accionamiento manual en general. Cuando quiero representar un accionamiento manual de un contacto, lo dibujo así. Si quiero además unirlo con el contacto, lo uno mediante una línea discontinua, ¿vale? La línea discontinua significa accionamiento mecánico, unión mecánica entre dos componentes. Aquí cuando dibujábamos hace un momento, o cuando veíamos esto de aquí, esto de la incompatibilidad, fijaros que es una línea discontinua, ¿vale? Que me indica que esas dos bobinas están unidas mecánicamente, que al final es lo que estoy haciendo con el enclavamiento. Además, el triángulo significa enclavamiento. El triángulo es el que significa que uno bloquea al otro. Pero la unión mecánica la simbolizo con la línea discontinua. Yo si después al final le pongo aquí el contacto, ¿vale? Le dibujo aquí el contacto normalmente abierto, pues ya tengo el símbolo de un accionamiento manual. Si además quiero indicar que es un pulsador, le añado aquí dos rayas pequeñitas, una aquí y otra aquí. Esas dos rayas indican que es un pulsador, ¿vale? El pulsador a veces se completa con más símbolos. Si le pongo, por ejemplo, encima esto, significa que es un pulsador rasante y que está protegido contra pulsación accidental, por ejemplo. ¿Vale? Hay unos que son rasantes y que aunque yo apoye la mano encima del cuadro, no se van a accionar. Se representan o se añaden el símbolo eso de ahí. De la misma manera tengo más. Tengo, no sé, por ejemplo, un accionamiento rotativo, manual rotativo. Pues lo que hago es esto de aquí. Le pongo las dos rayas del pulsador, pero una va hacia el otro lado. Y ya indico que es rotativo. ¿Se parece a la realidad? Bueno, sí y no. Realmente no. Cuando quiero indicar que es un accionamiento rotativo con enclavamiento, le añado ese angulito ahí en la línea discontinua hacia abajo. Eso me indica enclavamiento mecánico. Eso sería lo que pongo cuando quiero representar un interruptor, por ejemplo. El interruptor queda enclavado, ¿no? Yo pulso y mecánicamente se queda en la posición. Eso lo represento con ese ángulo de ahí. Los finales de carrera. Los finales de carrera lo que les pongo es esto de aquí. Ese circulito que me representa, pues que algunos finales de carrera tienen como una rueda en el dispositivo de ataque donde la máquina se apoya para accionar el contacto y que permite muchas veces pues esa holgura en la acción de la máquina para que consiga accionar el contacto, ¿no? Hay veces que, bueno, dependiendo de cómo sea el elemento de ataque del final de carrera, pues tiene también a su vez una bisagra, un pequeño ángulo para que la máquina pueda actuar sobre él en un determinado ángulo. Los hay de muchos tipos, pero la representación por general suele ser esa de ahí. Y luego tenéis otra equivalente, que es un interruptor de posición en general, que me sirve también para el final de carrera, que es este símbolo de aquí. ¿Vale? Ese es un interruptor de posición en general. Luego, pues tengo mucha variedad, ¿no? Estos dos, por ejemplo, de aquí. Hay veces que cuando es un pulsador rotativo, para indicar que es un pulsador, igual que con esto de aquí indicamos que es un interruptor, con esta flecha hacia afuera indicamos que retorna automáticamente, es decir, que es un pulsador. Se puede muchas veces añadir. Si está claro que es un pulsador, puedo no representarlo. Los símbolos no son siempre de la misma manera, sino que a veces tengo opciones para representarlo más o representarlo menos. Si es, por ejemplo, un pulsador rotativo de llave, se puede meter ese símbolo ahí que es como si fuese una cerradura de esas antiguas, de una llave antigua. Es como lo hace la norma UNE. Pone ese pequeño símbolo de una cerradura y me indica que ese pulsador es de llave. Bueno, aquí hay una cuadrícula. Normalmente veremos en el tema cómo se dibujan en una cuadrícula normalizada de 2,5 milímetros y luego en función del módulo que yo adopte puedo doblar su tamaño. En la cuadrícula que viene en la norma es una cuadrícula de 2,5 milímetros. Normalmente el tamaño que propone para un A3 o un A4 es que la apertura del contacto, la parte abierta del contacto, sean 5 milímetros, ¿vale? Que es como lo tenéis dibujado en las fichas de taller.
todos los símbolos vienen dibujados en la norma UNE sobre una cuadrícula, que es la referencia para cuando yo luego, no sé, el fabricante de un programa de CAD eléctrico, pues lo saca de la norma tal cual. Si yo quiero hacerme en AutoCAD una biblioteca de símbolos, cojo la norma con los símbolos dibujados en la cuadrícula y los reproduzco de la misma manera. En AutoCAD es muy fácil hacer una cuadrícula en una rejilla de lo que yo quiera. Pues bueno, los dibujo, los guardo como bloques y haremos más adelante en el siguiente tema un ejercicio de eso, con AutoCAD. Vamos a hacer esquemas en AutoCAD, aunque vamos a ver otros programas específicos más adelante, pero bueno, para ver una primera aproximación o una segunda aproximación, porque primero vamos a utilizar el CADesimu, que empezaremos a utilizarlo mañana, que también me sirve para dibujar. Pero bueno, el AutoCAD digamos que es la primera manera de hacerlo seriamente, en un programa ya como el que se puede utilizar en una empresa, ¿vale? Pues veremos cómo hacer una biblioteca de símbolo, cómo guardarlos, cómo hacer que el AutoCAD me pregunte por la etiqueta que yo le pongo, para ya ponerlas todas y no dejarme ninguna, meterle ya la numeración de bornes y poder cambiarla en el momento en el que meto un contacto. Bueno, que eso para hacer un esquema es bastante práctico. Bueno, ¿qué más cosas tengo que contaros aquí antes de empezar? Para que todo esto tenga sentido. Tenéis aquí dibujado un final de carrera, ¿vale? Final de carrera, en reposo, lo que os represento es, bueno, esto es como es físicamente, ¿eh? Esto no es una representación simbólica. Está hecho un poco en plan chapucilla, pero bueno, nos entendemos. Bueno, lo vais a entender porque os lo voy a explicar yo ahora. Los contactos de ese final de carrera son uno abierto y uno cerrado, que son dos pletinas que cuando están en reposo están en esa posición que tenía representada ahí. Hay dos pletinas que me están poniendo en contacto dos de los tornillos, el 2.1 y el 2.2. Eso sería el contacto normalmente cerrado. Esto sería el contacto NC. Este tornillo de aquí y este tornillo de aquí, ¿vale? Y luego tengo un contacto normalmente abierto, que serían los dos tornillos de abajo. La pletina, fijaros que está separada de los tornillos 1.3 y 1.4. Internamente lo que tiene es una pequeña pletina con dos, son como dos pequeñas lentejas, dos pequeños circulitos de metal redondeados, que es donde hago realmente el contacto eléctrico, donde apoyo la parte del contacto de la pletina con la parte de contacto fija que tengo unida a los tornillos. Están unidos por un eje interior solidario, que es este eje que hay representado aquí, ¿vale? Que tiene en el final un muelle, de tal manera que cuando yo muevo los contactos internamente, el muelle, cuando yo suelto, hace que retorne hacia arriba, ¿no? El muelle me está empujando esos contactos hacia arriba. ¿Qué pasa cuando yo pulso ese final de carrera? Esto podría ser un pulsador exactamente igual, ¿eh? En este caso lo estamos haciendo un final de carrera. Los contactos pasarían en esta posición. El contacto de arriba se abre, ¿vale? Me quedaría, vaya, en esa posición, y el de abajo quedaría en contacto uniendo 1.3 y 1.4, ¿vale? Quedaría hacia abajo. ¿Qué enclavamiento? ¿De este final de carrera? No tiene ningún enclavamiento internamente. Sí. Bueno, los hay que tienen lo que se llama apertura rápida, o ruptura rápida, mejor dicho, que lo que tienen es una pequeña pestaña con un muelle que a partir de cierta presión lo que hace es empujar el contacto rápidamente a la posición contraria. O sea, por ejemplo, es que yo los que tengo en el tablero. Los que tendrás serán de ruptura rápida, seguramente. Eso es lo que tiene, es una pestaña que tú vas empujando, que te retiene, digamos, los contactos y tiene un muelle en sentido contrario, en sentido a favor, mejor dicho. Y cuando tú superas esa pestaña, el muelle hace que los contactos vayan rápidamente para el otro lado. Es decir, que se muevan, en vez de a la velocidad a la que tú estás accionando, que se muevan de golpe, de un lado a otro. Eso es por temas de arcos eléctricos y, bueno, para evitar chispas y demás, está bien que funcionen así. Hay muchas veces que no me hace falta. Por ejemplo, si lo voy a conectar a un autómata que no va a llevar apenas corriente, me vale uno normal, porque además el autómata tiene una electrónica que es capaz de
de distinguir esos primeros milisegundos donde el contacto pasa la corriente y no pasa porque tarda en establecerse. Siempre que cerráis un contacto, la corriente no pasa de cero a todo en un momento, sino que hay como varios pulsos, ¿no?, de corriente hasta que la corriente se establece. Eso es mecánicamente por la presión que hace una pletina sobre la otra. Entonces los autómatas ya tienen una electrónica que eso lo ignoran, lo pasan por alto y reconocen cuando el contacto está efectivamente cerrado. Cuando yo voy a manejar corriente con el final de carrera, porque a lo mejor, no sé, es un circuito que sí que lleva un poco más de corriente, en ese caso es conveniente que sean de ruptura rápida para evitar el chispazo. De hecho, todos los elementos que tienen que interrumpir corriente tienen ruptura rápida. Un contactor tiene una ruptura muy rápida. Un automático también. Cualquier elemento que tenga la función de interrupción, sea un interruptor, tiene que tener una ruptura rápida. Aquí en los tableros tenemos finales de carrera de ruptura rápida y normales, de los que van a la velocidad de la mano. Si este fuese uno de los que da la velocidad de la mano, que es el que yo estoy representando, vosotros vais a poder ver, de hecho hay algunos antiguos que venían transparentes, y puedes ver las pletinas cómo se separa el contacto abierto y cómo se cierra, perdón, cómo se separa el contacto cerrado, cómo se abre y cómo se cierra el abierto. Es más, y era lo que quería llegar con esta figura, va a haber un momento, si vas dando lentamente al accionamiento, donde el contacto normalmente cerrado está abierto, pero el abierto todavía no está cerrado. ¿Vale? ¿Por qué ocurre eso? Normalmente los contactos cerrados son más rápidos que los abiertos. La distancia que tiene que moverse la pletina es más corta siempre en un contacto cerrado que en un contacto abierto. Por eso, cuando yo necesite rapidez en un contacto, voy a utilizar un contacto cerrado. ¿Vale? Mejor que un abierto porque va a ir antes. Eso me va a permitir también, por ejemplo, en una de las prácticas que hemos hecho, no sé si os acordáis que había un pulsador que ponía un contacto abierto de marcha en una rama y luego hacíamos una modificación poniendo un contacto cerrado de ese pulsador en la otra rama, ¿no? Para hacer que con un pulsador apagaba uno y encendía el otro. Bueno, cuando yo doy esa pulsación, en ese pulsador realmente lo que estoy haciendo es apagar primero el primer receptor o el segundo receptor y encender luego el primero. Es decir, primero apago el otro y luego enciendo la orden de marcha. Siempre van en ese orden. Por el tema de la distancia que tiene que recorrer el contacto. Los contactos cerrados tienen normalmente un recorrido más pequeño. En todos los componentes, finales de carrera, pulsadores, en los relés mismamente también. Relé que tenga contactos abiertos y cerrados por separado, que no sean conmutados, también se cumple eso. No tiene enclavamiento, no. Lo que tiene es, lo que os decía, era una pestaña que hace que, con un muelle que hace que se abra de manera más abrupta, más rápida, para cortar la chispa, ¿no? Si está circulando corriente por el contacto cerrado, en el momento en el que se abre te corta la chispa rápido. La velocidad de acción de los contactos es la primera manera que tengo de evitar los arcos eléctricos en cualquier componente. Y ya os digo que para muchas aplicaciones eso no es necesario. Si lo voy a conectar con un autómata, me da igual que tenga ruptura rápida que no. Realmente me da igual. La ruptura rápida, por cierto, es esta flecha que hay aquí dibujada, es como se señala en los catálogos. Esta flecha que tenéis aquí, en un círculo, eso es la manera en la que la norma y el fabricante te indica que es de ruptura rápida. Normalmente en el esquema hay veces que cuando se dibuja se suele poner aquí, al lado del accionamiento, se le dibuja una flecha hacia la derecha con un círculo, para indicar que es de ruptura rápida. Bueno, eso en cuanto a los contactos. Bueno, ¿qué es un relé entonces? Ya vimos cómo funciona un final de carrera, que es lo mismo que un pulsador. Un relé, los que tenemos aquí, si lo habéis visto, son transparentes todos, si os habéis parado un momento a mirarlo, veis que internamente tiene algo parecido a eso que he dibujado ahí. Tiene una pletina de cobre o de una aleación de cobre por el color, que está entre dos terminales, que son los que he pintado aquí en color azul. De hecho se ven, esa pequeña lentejita que tiene donde hace el contacto, se ven. La pletina tiene en medio otra de esas lentejitas, ¿no?, que hace el contacto, y a su vez está unida una pieza metálica que está encima de una bobina.
Bueno, aquí lo que tengo es un electroimán. En un relé básicamente es un electroimán. Cuando yo meto corriente por la bobina, circula corriente por la bobina, aparece un campo magnético y ese campo magnético ejerce una fuerza de atracción sobre la pieza metálica que tengo aquí encima. Atrae esta pieza metálica que tengo aquí, ¿vale? Que estoy repasando en amarillo, con lo cual esa pieza se pega al electroimán y al pegarse lo que hace es arrastrar el contacto, mover la pletina que tiene una parte fija y otra parte que es móvil, ¿no? Que va entre los dos contactos que yo tengo ahí arriba. Eso sería el típico relé con un contacto conmutado. Cada una de esas pletinas que tiene internamente es uno de los contactos. La conexión del circuito eléctrico es entre la pletina, ¿vale? Que sería el común, y luego tengo una parte cerrada, que es la que en reposo está tocando el terminal con el que está tocando a la pletina en reposo, y una parte abierta, que es la parte que toca cuando la bobina está accionada, ¿vale? ¿Visteis algo de electromagnetismo con sistemas? Bueno, estudiaréis seguro cuando veáis electromagnetismo ese tipo de electroimanes. Al final es el principio dicho muy rápidamente. Yo tengo, cuando hago una bobina genero un electroimán, ¿no? Que al final va a tener un polo norte y un polo sur. Si yo le pongo aquí una pieza de material ferromagnético, como hago un relé, los campos magnéticos tienden a canalizarse a través de ese tipo de metales ferromagnéticos. Canalizarse quiere decir que el número de líneas de campo magnético se va a incrementar mucho en el interior, porque tienen facilidad para establecer ese tipo de líneas de campo, ¿vale? Pasarían por la pletina y bueno, luego saldrían, es un núcleo en este caso que es abierto, ¿vale? Las líneas de campo pues tienen una forma así, bueno, como las de un imán, ¿no? Lo que pasa es que en una bobina salen más de los polos, están más en las caras de arriba. En un imán salen también por los laterales, aquí salen más por ahí, ¿vale? Por donde salen las líneas de campo magnético es donde tengo un polo norte y por donde entran las líneas de campo magnético es donde tengo el polo sur, ¿vale? Esos son como todos los electroimanes. ¿Qué pasa cuando le pongo yo enfrente una pletina? Pues que ocurre exactamente lo mismo. Si yo tengo aquí la pletina y aquí tengo el electroimán y aquí tengo un polo norte, es decir, la línea de campo magnético está saliendo por aquí y está entrando por la pletina por donde está entrando la línea de campo tendrá un polo sur, ¿no? Se formará también, se magnetizará y tendrá un polo sur. ¿Qué pasa cuando yo enfrento un polo norte con un polo sur? Que aquí hay un fenómeno de atracción, ¿no? Se atraen mecánicamente y la pletina tiende a pegarse con el electroimán. En este caso con una pieza de material ferromagnético que tiene aquí en el interior, que está magnetizada también, y es donde se va a pegar esa pequeña culata que tiene el relé. Eso es físicamente cómo se mueve el contacto, porque se mueve el contacto. En cuanto yo meto corriente por aquí, esto se mueve y el contacto se mueve. En el momento que dejo de hacer circular corriente, el contacto tiene un muelle que hace que vuelva a reposo. La pletina tiene un muelle que lo obliga a volver. Cierra todos a la vez siempre. Los contactos de un relé van todos a la vez siempre. Normalmente en los relés que utilizamos nosotros están 3 o 4 contactos conmutados, o están los 3 abiertos o están los 3 cerrados. No tienes término medio. Tiene unos muelles para que el movimiento sea, tanto en un sentido como en otro, sea rápido. No, pero digo, cuando lo haces mal y pegas. Eso es muchas veces porque no hay tensión suficiente. Cuando nos ha pasado aquí es porque no hay tensión. Entonces la fuerza de atracción que hace el electroimán es más pequeña y no consigue retener la otra pieza metálica, la culata del relé. Como tiene un muelle que le obliga a la otra posición, pues hay una lucha entre la fuerza del electroimán y el muelle. Y está ni para ti ni para mí, a medias. Por eso está el contacto continuamente moviéndose. Cuando le meto la tensión que le tengo que meter, la fuerza magnética es suficiente para atraer bien la culata y que gane de todas la fuerza del muelle. Y entonces cuando tienes lo que tienes arriba, que lo fuerzas, es que bajas. Lo que haces es empujar la culata para abajo, sí, mecánicamente. Normalmente tiene una cuña de plástico que cuando la aplastas hacia adentro, echa la culata para abajo.
Es tan sencillo como una cuña. Bueno, de hecho se ve, cuando lo cojáis luego, mirarlo, que se ve, en casi todo se ve bastante bien ese mecanismo. ¿Para qué sirve un relé? Al final, ¿qué es lo más útil? Aquí tenéis dibujado varios, ¿no? Con el mecanismo, con los contactos que tienen. Al final, simbólicamente, yo lo represento así. Este sería un relé de 3 contactos, ¿vale? Conmutados. Cuando son conmutados ya sabéis que la parte de las entradas acaba en 1, la numeración, la parte cerrada acaba en 2 y la parte abierta acaba en 4. De esa manera, por los bornes yo ya puedo identificarlo. Bueno, esto sería entonces la representación simbólica, que veis que no tiene nada que ver, ¿no? ¿Para qué se usan? Los relés se usan para muchas cosas. Tradicionalmente se utilizan para accionar unas cargas desde otras cargas, ¿vale? Es, junto con la realimentación, si lo utilizo con realimentación, sería una memoria de tipo eléctrico. Eléctricamente yo puedo recordar el accionamiento de un determinado contacto y lo puedo mantener memorizado. Así, hace muchos años, pues en los primeros desarrollos de de computadoras que intentaron hacer, pues utilizaban el relé como unidad de memoria. Salían unas computadoras de un tamaño realmente grande. Luego ya se inventó el transistor y con el transistor, bueno, se puede hacer exactamente lo mismo que con el relé autoenclavado, y a partir de ahí vino todo el desarrollo de la electrónica, ese proceso de reducir todo de tamaño hasta, bueno, tener lo que tenemos ahora, ¿no? Equipos con memorias internas que son realmente pequeños. Pero bueno, en un inicio eso eran relés. Los relés se utilizan también en general para activar un circuito desde otro circuito. Yo tengo un circuito eléctrico donde tengo la bobina y los contactos los tengo en un circuito eléctrico separado. De esa manera yo puedo actuar en un circuito desde otro, sin que haya contacto eléctrico entre los dos circuitos. Si yo tengo, por ejemplo, un circuito aquí, con una bobina y un relé auxiliar. Y este circuito lo alimento a 24 voltios de corriente continua. ¿Vale? Y yo puedo tener en otro circuito alimentado a 230 voltios de corriente alterna, un contacto de ese relé, alimentando, por ejemplo, pues no sé, un contactor. Esto sería la línea y este sería el neutro. Cuando yo pulse aquí, voy a alimentar K1A, este contacto se va a cerrar y voy a alimentar K1M. Un encendido que se dice indirecto. Desde el primer circuito, que está a 24 voltios de continua, yo actúo sobre un segundo circuito de corriente alterna a 230 voltios, por ejemplo. ¿Vale? Y a su vez ese contactor, pues sus contactos de fuerza van a estar a lo mejor en un motor que va a 400 voltios. Y todo mandado desde esta bobina del relé que va a 24 voltios. Un circuito que actúa sobre otro circuito. Esa es una de las aplicaciones. Otra aplicación de los relés, la que estamos haciendo en nuestros circuitos. Yo los utilizo como elementos de la lógica de mando. En este caso, como lo que ya mencionábamos, como una unidad de memoria, ¿no? Para recordar que yo pulso, hacer un encendido y un apagado por pulsos de un receptor. Pero bueno, luego esos contactos los puedo utilizar para hacer un enclavamiento, una incompatibilidad, mejor dicho, para hacer una dependencia, bueno, para dotar de cierta lógica de mando, ¿no?, a los circuitos. ¿Para qué se suelen utilizar hoy en día? Se suelen utilizar como encendido indirecto en la mayor parte de los casos. Lo que vais a ver en muchos cuadros por ahí es que yo tengo un autómata, por ejemplo, de 24 voltios, donde tengo aquí una salida, por ejemplo, Q0.1, ¿vale? Esto va a 24 voltios y lo que tengo aquí en todas las salidas son relés con bobina a 24 voltios. ¿Vale? Muchas veces se alimentan desde el propio autómata cuando son a 24. Y este relé es el que actúa, por ejemplo, en un circuito como este que tenéis aquí, el que da conexión al elemento de mando y demás. En vez de poner el contactor con una bobina de 24 voltios directamente al autómata, hago ese paso intermedio de poner un relé. ¿Por qué se hace así? Bueno, porque el relé es muy fácil de sustituir. Cuando haya hecho muchas maniobras y los contactos se acaben pegando y se acabe deteriorando, porque tienen un número de maniobras limitado. Quito el relé, pongo otro relé, ya visteis que están montados sobre una base, con lo cual
Se puede hacer plug and play, ¿no? Que se dice, lo quitas, lo pones y no necesitas ni cortar tensión ni absolutamente nada. Como además va a 24 voltios, no necesito descargar la instalación, lo puedo hacer en caliente. ¿No es eso? 24 voltios, tensión de seguridad, me permite trabajar con toda tranquilidad. Esa es una de las razones también por la que se utiliza tanto 24 voltios en los circuitos de mando, porque me da toda esa seguridad de poder conectar y desconectar cosas en caliente. Vale, ese es el uso que hoy principalmente van a tener. Bueno, y lo último, ya vamos a hacer la segunda hora de taller, ¿vale? ¿Cómo se diseña un circuito de mando? Y vamos a ver lo que os decía, el ejemplo del usillo. Bueno, vamos a ver primero la máquina y luego cómo la planteamos. Bueno, el dibujo no está muy allá, pero a ver si lo entendemos. El usillo es un funcionamiento, un tipo de máquina que vais a tener o que vais a ver en muchas aplicaciones distintas. Básicamente el usillo es una parte móvil, a veces tiene otra parte que es fija, ¿no? Por ejemplo, en los moldes de inyección de plásticos tiene como dos partes que se juntan, ¿no? Otras veces simplemente es un carro que se desplaza entre dos posiciones terminales. Bueno, pues hay una parte que es móvil, que va entre unas guías para que no gire, para que esté fija, digamos, pueden ser solo guías, pueden ser guías y por debajo algún tipo de rueda para deslizarse por una superficie. En principio lo que va a tener van a ser guías. Imaginaos una pieza cuadrada con 4 guías en las esquinas. Por el medio tiene un roscado y le paso un tornillo de estos tipos espárrago largo, y ese tornillo lo hago girar. Cuando hago girar el tornillo, como la pieza está sujeta por unas guías por las que puede deslizarse, la pieza en vez de girar lo que hace es moverse, ¿no? En un sentido o en otro sentido. El tornillo está sujeto a un bastidor, que es lo que tenéis ahí. En ese bastidor tendrá una reductora o algún tipo de mecanismo que haga que al girar un motor me permita girar el tornillo, y con el giro del tornillo lo que hago es que la pieza se desplace adelante y detrás. En un sentido de giro la pieza avanza y en el otro sentido de giro la pieza retrocede. Es decir, es una máquina que me convierte un movimiento giratorio en un movimiento lineal. El resumen podría ser ese. Un usillo normalmente siempre es ese tipo de máquina, conversión de movimiento giratorio en lineal. Sí. Esto normalmente es más preciso que una instalación neumática. Por ejemplo, en los moldes de inyección de plásticos o un molde de inyección de aluminio, como tienes que encajar de manera muy precisa las dos piezas, de hecho cuando haces un molde de inyección las dos piezas tienen que tener un acabado superficial muy bueno para que encajen a la perfección y el plástico no se te escape por la ranura, ¿no?, de las dos piezas. Entonces te interesa aproximarlas despacio, relativamente despacio y de manera muy precisa, y con un usillo lo consigues mejor que con neumática, que se puede también, pero bueno, es, digamos, más sencillo. Si necesito rapidez, una máquina que vaya a toda velocidad, neumática por encima de todo, porque la neumática me consigue unas cadencias de movimiento brutales. Aparte que la neumática también, con una mecánica que la acompaña adecuada, puedo convertir el movimiento lineal de un cilindro, por ejemplo, en muchas cosas distintas. Lo veremos en segundo que estudiaréis neumática, veréis la cantidad de cosas que se pueden hacer con la neumática. Esto de todas maneras en muchas máquinas lo vais a ver cantidad. Una máquina que me va cambiando a lo mejor, no sé, un hilo de una zona a otra zona, que te lo va moviendo. Es que hay cantidad de máquinas que funcionan así. Una mesa de clasificación que va cambiando también para clasificar piezas, se vaya moviendo de un lado a otro. Los actuadores lineales, por ejemplo, eléctricos, que hoy en día se utilizan también mucho en aplicaciones de robótica, al final es un usillo montado ya en una pieza, como si fuese un cilindro neumático, pero dentro lo que tiene es un usillo, un espárrago roscado con una pieza que se mueve, y girando un servomotor consigues que avance o retroceda ese actuador lineal. Bueno, visto lo que es la máquina, ¿qué ejercicio se propone aquí? Vamos a ver como primer ejercicio de diseño. Tengo el usillo, ¿vale? Lo voy a mover con un motor trifásico de corriente alterna. Todavía no hemos visto circuitos de fuerza, pero resumiendo lo que nos interesa saber hasta ahora para poder hacer el mando. Voy a tener un contactor K1M que cuando lo active el motor va a hacer que el usillo avance
es el que he pintado ahí en color verde, que pone DER de derecha. Motor gira a derechas y hace que el usillo se mueva hacia la derecha también. Y el movimiento a izquierdas que lo consigo haciendo girar el motor en sentido contrario con el contactor K2M. Es decir, si conecto K1M, el usillo va a la derecha. Si conecto K2M, el usillo va a la izquierda. Además, tengo que hacer que sean incompatibles, porque cuando tengo un motor con inversión de giro, tengo que hacer siempre incompatibles para evitar el cortocircuito los dos contactores. No lo hemos visto todavía, pero lo justificaremos más adelante. Para controlar eso que tengo, pues voy a tener dos finales de carrera que estarán en las posiciones de los extremos, en las posiciones terminales. ¿Para qué? Pues para que cuando llegue el móvil al final, el motor no siga funcionando y se acabe quemando, ¿no? Si el motor intenta girar y el usillo ya no puede avanzar porque está trabado, lo que voy a hacer es recalentar el motor y lo puedo quemar. Entonces lo que se pone es un final de carrera para detectar la llegada del móvil al final. Final de carrera que podría ser como los que tenéis en el tablero. Pongo uno en cada lado para poder saber las dos posiciones. Lógicamente lo que voy a hacer con los finales de carrera es una orden de parada al movimiento correspondiente. Van a ser siempre paros en este tipo de ejercicios. Y luego voy a tener más cosas por ahí. Un pulsador de parada, que puede ser, por ejemplo, una seta. Y luego voy a tener un pulsador para que vaya a la izquierda y otro para la derecha. En este caso sería un funcionamiento casi totalmente manual. No podríamos hablar ni siquiera aquí de automatismo, porque yo le voy a hacer que vaya en la otra. Si va a ser automatismo desde el punto de vista que yo le doy un toque al movimiento izquierda y avanza hasta que llega al final. Luego le doy al botón de derecha y avanza hasta que llega hasta el final y se para. ¿Vale? De eso el avance sí que lo realiza automáticamente. Sí, se para al final o lo puedes parar en cualquier momento con la seta en la posición que tú quieras. Y luego tengo un par de lámparas de señalización. Una de que se está moviendo a la izquierda y otra que me señaliza si se está moviendo a la derecha. ¿Vale? No. En esta primera aproximación, lo único que hace el final de carrera es parar. Luego lo vamos a montar como práctica en el tablero ya, que vaya, por ejemplo, le doy a la marcha, va hasta la derecha, con un temporizador va a esperar un tiempo y al cabo del tiempo vuelve solo hacia la izquierda. Vamos a jugar ya con el tiempo, con temporizadores. En una primera aproximación simplemente órdenes de marcha y órdenes de paro. Bueno, ¿cómo planteamos el problema para hacer el circuito de mando? Yo lo que quiero hacer es un circuito de mando para esos dos contactores, que funcione de esa manera. Bueno, pues lo que solemos hacer, o lo que yo recomiendo que hagáis, es un esquema como este. Pongo las dos cargas, K1M. Los dos receptores, K2M. Y voy a pensar qué elementos me dan la orden de marcha, qué elementos me dan la orden de paro, si tengo que tener realimentación y si tengo que tener incompatibilidad. ¿Vale? Pensaría también, no es el caso, pero en un problema, al principio también voy a pensar si tengo dependencia. ¿Vale? Es decir, voy a pensar o intentar sacar del enunciado del funcionamiento que me dan las 5 funciones de los contactos. Porque yo sé que la marcha la hago con un contacto abierto, el paro con un contacto cerrado en serie con el receptor, que la realimentación va en paralelo con la marcha, que las incompatibilidades son contactos cerrados del otro receptor en serie la incompatibilidad es un contacto cerrado del otro receptor en serie y que la dependencia sería un contacto abierto del otro receptor en serie también. Eso es lo que yo ya me sé de partida. Quiero trasladar eso que me sé al problema concreto que tengo entre manos. Entonces, para este problema, lo que tenemos es que la marcha es S2 para el primer movimiento, para el primer contactor, que sería el pulsador de la derecha, este que tenéis aquí. ¿Vale? El S2 de ahí es la orden de marcha. ¿Qué órdenes de paro tiene el movimiento de derechas? Tiene 2 órdenes de paro. Tiene la seta de paro y tiene el final de carrera B2, ¿no? Cuando se está moviendo hacia la derecha, este final de carrera tiene que hacer que pare. Bueno, pues tiene 2 órdenes de paro y una tercera que hemos añadido. Tengo
el B2, que es el final de carrera, tengo el S3, que es el pulsador de la seta, y tengo una tercera que va a ser un contacto del térmico. Cuando tengo motores, siempre la protección térmica del motor va a tener un contacto cerrado que me va a dar una orden de paro al circuito de mando, siempre, como medida de seguridad. A estas dos órdenes de paro últimas que he puesto les he añadido un G entre paréntesis. Eso significa que son paros generales, es decir, que me paran tanto el movimiento a derechas como el movimiento a izquierdas. Los paros generales son los primeros que suelo poner arriba del todo en el circuito de mando. Y luego, cuando el circuito se bifurca para cada receptor, cada uno ya tiene sus señales de paro separadas. Pero las generales tienen que estar siempre aguas arriba. Pues porque se me colaría y el 3, ese G3 no sé lo que es. Vamos a borrarlo de momento. Luego igual tiene sentido, pero ahora ese bote pronto no lo tiene. Es un paro general, ¿vale? Sin más. ¿Tiene realimentación? Siguiente pregunta que me hago. Sí, tiene realimentación del mismo, ¿no? Tendré que poner un contacto de K1M ahí. ¿Tiene incompatibilidad? También tiene incompatibilidad. Tiene una incompatibilidad con K2M, con el contrario. ¿Por qué? Porque es un motor con doble sentido de giro. Motores con doble sentido de giro tienen que tener sus contactores siempre incompatibles. Bueno, ya tengo las condiciones del primero. Haría el mismo razonamiento para el segundo. Orden de marcha del segundo. En este caso tiene un pulsador específico que es S1 que hace que se mueva a la izquierda. Como órdenes de paro tendrá su final de carrera, el B1 y los dos paros generales, S3 y F1. Y luego, igual que el anterior, tiene realimentación, es decir, un contacto del mismo, de K2M, en paralelo con la marcha, y va a tener una incompatibilidad de K1M. Un contacto cerrado en serie. Sabiendo eso y teniendo hecho ese desarrollo, es cuando pasamos al circuito de mando. Y empezamos a dibujar de arriba abajo. ¿Qué es lo primero que pongo en cualquier esquema? Los paros generales, que serían estos dos paros que tenéis aquí. Estos dos paros son los paros generales, ¿vale? Me paran tanto el movimiento a derecha como el movimiento a izquierda. En el desarrollo que he hecho, estos dos paros son comunes. Les he añadido ahí la G para que se sepa que son generales. ¿A qué te refieres? ¿Hay dos qué? El S3 es la seta, es lo que me permite parar manualmente. Los sillos se están moviendo y en cualquier momento tú le das a la seta y lo paras. Claro, pero tú imagínate que dejas la máquina funcionando y el operario la desatiende. La máquina cuando llega al final tiene que parar también por ella misma. La máquina tiene que poder pararse para no forzar el motor, independientemente de que el operario lo pare manualmente o no lo pare manualmente. El F1 es un térmico, es un dispositivo que se acopla debajo justo del contactor y viene en el frontal siempre con dos contactos auxiliares, uno abierto y uno cerrado. Cuando hay una sobrecarga en el circuito del motor, ese relé te dispara y mueve esos dos contactos. Entonces, el cerrado siempre lo utilizo en el mando. Normalmente el cerrado y el abierto los utilizo los dos en el mando. El cerrado para dar una orden de paro y el abierto para señalizar que disparó el térmico. Lo meto con una bombilla al abierto y así si dispara el térmico puedo ver en el cuadro una luz que me indica que disparó. Eso significa accionamiento térmico. En la norma, vais a ver que este símbolo de aquí, a veces lo vais a tener metido dentro del cuadro un relé o a veces por separado. ¿Vale? Eso es un relé térmico. En el accionamiento lo vais a ver así, a veces lo vais a ver dibujado también de esta manera. En el K-Decimus lo dibuja así. Si no me equivoco, en el K-Decimus lo pone así.
Se puede dibujar de muchas maneras. Al final, lo que tienen en común todos es esto de aquí, que significa accionamiento térmico. Y de la misma manera que hay un accionamiento térmico, existe uno magnético también. O sea, existe algún mecanismo Sí. Hay relés magnéticos también. y se dibuja con la I y el... Ese lo vais a ver de dos maneras. Así, esta es una manera de dibujarlo, una I latina mayúscula con el símbolo de mayor que, o lo vais a ver también por una semicircunferencia, parecido al otro, pero en vez de un cuadrado, una semicircunferencia. De hecho, por ejemplo, en Telemecanique, que es una empresa de origen francés, en el unifilar, los automáticos los suele dibujar así. Les gusta mucho esa simbología a los franceses. Te lo dibuja así. Esta parte de aquí sería la parte térmica del magnetotérmico y esta parte de aquí sería la parte magnética. Ahí te está indicando los dos relés. Mientras que, por ejemplo, las marcas que vienen más de simbología alemana, esto lo dibujarían así. Te pondrían esta parte igual, metido dentro del rectángulo normalmente, y la de abajo te ponen la I mayor que. Ese mismo componente te lo dibujan así. Bueno, eso simplemente es que cuando el motor dispare, te va a cortar ahí el circuito y te va a parar. Y la seta, que bueno, en este caso si es una seta, en vez de dibujarla así, la dibujaríamos de esta manera. Así es como se dibuja un accionamiento de seta. Bueno, acabo para poder pasar al taller. Luego tendría la rama de cada uno ya de los dos contactores. Lo primero que aparece en su rama, el paro, ¿no? En este caso tendría el paro del movimiento a derechas y el paro del movimiento a izquierdas. Sus opciones de paro ya particulares. La que tenía aquí el B2 y el B1 que tengo ahí. Aguas abajo pondré las órdenes de marcha. La marcha a derechas, que es ese S2 de ahí. La marcha a izquierdas, que es el S1 que tengo ahí. En paralelo con esa orden de marcha, la realimentación, esa realimentación y esa otra realimentación. Y en serie, finalmente ya, el contacto de incompatibilidad y el otro contacto de incompatibilidad. Fijaros que el del 1 está en serie con el 2 y el del 2 con el 1, para evitar que si está funcionando uno pueda funcionar el otro. Vale, esa es una primera manera de diseñar, que es la que yo os voy a recomendar que hagáis. Esta manera de diseñar me va a servir también cuando empecemos con el autómata para diseñar los programas del autómata. Lo puedo hacer de una manera muy similar. Es decir, es un método válido para diferentes tecnologías y por tanto le voy a sacar bastante rendimiento. Hacer siempre esa reflexión, siempre pararse y pensar cuáles son las órdenes de marcha, cuáles son las órdenes de paro, si tengo que tener realimentación o no, porque a lo mejor es un interruptor y no necesito realimentar. Entonces es mucho más sencillo. Si voy a tener incompatibilidades y si voy a tener dependencias. Y, bueno, se supone que, claro, yo ya voy a saber cómo tengo que hacer cada una de esas funciones, que es lo que vimos el otro día. Cómo hago la marcha, cómo hago el paro, cómo hago la realimentación, cómo hago la dependencia y cómo hago la incompatibilidad. Y sabiendo eso, todos los problemas que vamos a hacer al principio se pueden diseñar. ¿Vale? Con esos parámetros. Meteremos los temporizadores, que al final cuando meto un temporizador, simplemente será pensar en qué función tiene en el circuito el temporizador. Muchas veces va a hacer una de esas funciones que tengo aquí. Va a hacer de marcha de otro receptor, va a hacer de paro de otro receptor. ¿Vale? Hay veces que voy a necesitar realimentarlo o puedo ponerlo en paralelo con otra carga. Hay veces que en vez de ser marcha, paro, realimentación con el temporizador, lo voy a alimentar directamente por una señal que decimos de nivel, es decir, con un interruptor o con algo que se comporte como un interruptor. Ahí ya depende. Pero al final su contacto lo voy a meter en el circuito también muchas veces siguiendo esas funciones. Vale. Por eso os digo que los ejercicios, aunque al principio cuando empecemos a hacerlos os dé la impresión de que son de idea feliz, realmente no lo son. Si yo aplico este método y soy sistemático, lo voy a sacar adelante sí o sí.
¿vale? Si intentáis hacerlo mezclando cosas y a barullo, no salen, ya os digo que no van a salir. Pero si hacéis esos pasos ordenados, salen todos. Bueno, por ahí lo dejamos aquí. Vamos a pasar a este tiempo que nos queda y la última hora a hacer taller. Vamos a acabar hoy ya el taller de la evaluación, ¿eh? Mañana nos dedicaremos al ordenador.